El pasaje, hermanos, que se nos indicó, Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Esta porción de la palabra vamos a leerlo juntos, hermanos. Repito el pasaje, Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Hacemos juntos la lectura. Dice la palabra: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Oremos, hermanos. Bendecimos tu nombre, Padre nuestro. Deseamos ahora, particularmente quien te habla, que así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los levitas, daban a entender tu palabra, hacían que todos entendieran el significado. También, Señor, esto se pueda lograr hoy. Que tu iglesia presente también tenga la sensibilidad que viene de ti para estar atenta, para entender y juntos como integrantes de la iglesia obedecer tu palabra en la vida cotidiana. Gracias porque estás con nosotros mediante tu Espíritu Santo y tu santa palabra. Por lo tanto, entender y obedecer tiene como fin principal, Padre nuestro, glorificar tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Criterios de Dios para juzgar a los paganos. Antes, hermanos, de entrar a lo que implica la exposición del tema, señalar, adicionarlo a lo que tengo para en esta ocasión, decir que hasta el momento, particularmente en el capítulo 2, el apóstol San Pablo está hablando, a veces indistintamente, o en los mismos versículos está hablando tanto a los judíos como a los gentiles. En versículos específicos, el apóstol se detiene y habla concretamente de los judíos. Y en los versículos que hemos leído ahora y que son la lectio divina para la exposición, está hablando ya no de manera indistinta, sino específicamente de los gentiles, que en razón al tema los estamos designando con el término paganos, Por eso nuestro tema es criterios de Dios para juzgar a los paganos. Ahora, hermanos, vamos a ir por partes para entender todos lo que hay en la exposición. Criterio, porque esta palabra está en el tema. Criterio de Dios para juzgar a los paganos. ¿Qué es un criterio? ¿Que tú no tienes criterio? Creo que en alguna ocasión nos han reclamado. O le hemos dicho a alguien que tú no tienes criterio personal. Ahí está la palabra. La palabra crítica, ¿qué criticona eres, es familiar de ello. Ahí está esa palabra. Criterio
es el origen, crítica se deriva de criterio. Y simplemente quiere decir analizar, separar. Entonces, cuando una persona usa criterios, quiere decir que para decir algo de alguien, va a tomar en cuenta algunos detalles, algunas cosas, de muchas, nada más tomará algunas como criterio o como base para hacer la crítica, Krinin es el término en griego para crítica. Críticos, si se dan cuenta, casi está sonando a krinin, críticos. Es el término que se traduce al español como juez. Entonces, un juez pone muchas cosas en un lugar y de la cantidad de cosas que están allí, usa algunas, entonces para llegar a una conclusión y juzgar bajo su criterio. Dios entonces juzga a los paganos. ¿Y quiénes son los paganos, hermanos? Hay varias formas de entender el término. Por ejemplo, una forma de decir paganos es utilizar otro término y decir idólatras. Entonces tomamos como sinónimo pagano e idólatra. Es decir, si decimos idólatra, nos estamos refiriendo a un pagano. Y si decimos pagano, nos estamos diciendo que es idólatra. Así de sencillo. Pero pagano, hermanos, en su origen, también quería decir simplemente un hombre de campo. Un hombre de campo. Para diferenciarlo con los que vivían en la ciudad. Más o menos en el lenguaje nuestro, hermanos, ustedes saben que los que viven en la ciudad, en la actualidad, ven que llega gente de provincia y suelen decir, este es un paisanito. Ese es el término despectivo en la actualidad. En aquellos tiempos, los de la ciudad, para referirse a los del campo, despectivamente les llamaban paganos. Entonces ya tenemos en nuestra mente acomodando algunas palabras, algunos términos, para entender el tema. Pero también pagano, hermanos, de donde se deriva el término paganismo, tiene un significado teológico, un significado filosófico, respecto a los cuales, en lo que he dicho hasta el momento, no estamos ahondando, porque estamos en la parte introductoria, procurando entender los términos del tema. Filosóficamente decimos, y se distingue un pagano, porque en las relaciones fundamentales del ser humano también responde de manera sistemática. Por ejemplo, en las relaciones fundamentales del ser humano siempre se habla de la relación del hombre con Dios, o de la relación de Dios con el hombre. Y en esa relación, ¿cómo responde el pagano? Y entonces ya tiene un significado un poco más complicado. Por ejemplo, el pagano, filosóficamente, confunde a Dios con la criatura
y obviamente hace de la criatura a Dios, o a Dios lo hace criatura. Ahora sí, ¿ya me entendieron? O ya se los compliqué más. Vayamos a ejemplos sencillos. La lluvia en los aztecas, hermanos, la lluvia era un dios. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo le llamaban? Tlaloc. Para el cristiano la lluvia es una criatura, es parte de la creación, pero el pagano no. La criatura es Dios. En la filosofía, entonces, el paganismo se distingue porque hace de Dios criatura y diviniza a la criatura, o a la criatura lo hace Dios. En la relación hombre-hombre, que es otra de las preguntas de significado suele llamar, tiene íntima relación con lo primero. El ser humano es Dios, pero depende de algunas características. Por eso en las culturas paganas, incluyendo los aztecas, antepasados nuestros, surgen las famosas castas. Hasta arriba de la pirámide, ¿quiénes están? Pueden ser los reyes o pueden ser los sacerdotes. Después vienen los militares, el ejército. Después vienen los caballeros tigre, los caballeros águila, por ejemplo, en el contexto nuestro. O puede ser que vengan los esclavos. Tengan eso en mente. Si es un rey, es Dios. El divino César en la cultura romana, por ejemplo. El divino César. Esas son características, hermanos, del paganismo. El mundo mismo se ve como divino y por lo tanto se le tiene terror o se le desprecia. Si es un chaparrito, hablando de la relación hombre-hombre, y negrito, no, pues ese es esclavo. Si es grandote, altote y culto, no, ese es sabio y por lo tanto debe gobernar. Obviamente el cristianismo no está en ese esquema. El cristianismo, a partir de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, habla de oficios. Y no me inclino ante nadie, parafraseando a Abraham Kuyper, pero sí respeto a todo mundo por el oficio que ejerce. Por eso todos los seres humanos somos iguales ante Dios como personas. Pero según el oficio que nos da, entonces ya somos diferentes, tanto en la iglesia como en la familia. Nuestros padres, los que son más jóvenes y tienen la bendición de tener a sus padres, pueden decir: mi papá o mi mamá y yo somos iguales. Y en algún sentido están diciendo la verdad, pero en razón al oficio hay diferencias. Papá y mamá, las Sagradas Escrituras nunca dirá: honra a tu hija y a tu hijo. El mandamiento será: honra a tu padre y a tu madre, porque el oficio que ejerce la mamá y el papá es diferente al papel del hijo en la familia. Cuando se convierta en papá y en mamá, también caerá en el mismo esquema. Pero entonces, hermanos, el pagano en la cultura de San Pablo era el que trabajaba en el campo. Pero también en el tiempo de San Pablo, el pagano es el que adoraba la creación. ¿No acaso dice en el capítulo 1 que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre y de otras cosas corruptibles? Y dieron honra a la criatura en vez del Creador. Adoración a la luna, adoración al sol, adoración a los animales.
adoración y una lista grande, hermanos. De ellos específicamente, San Pablo señala criterios a partir de los cuales Dios parte, valga la redundancia, para juzgarlos entonces. Y vamos a señalar, hermanos, de estos criterios el primero. En el versículo 15, 2:15, dice así: mostrando, es como ir concretizando algo, lo dicho en el 14, y entonces en el 15 San Pablo dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Criterio de Dios para juzgar a los paganos. 1. La ley escrita en sus corazones. La ley escrita en sus corazones. ¿Quiénes son los paganos? Ya hemos dicho en términos generales. Pero ¿a poco Dios va a condenar a los aztecas, a los mayas, a los olmecas, a los tlaxcaltecas, a los aztecas, a los tlahuicas, a los mijes, a los choles, etcétera, en la antigüedad, antes de que llegara el Evangelio a México? ¿A poco los va a castigar? ¿No hemos escuchado preguntas así? O a lo mejor nosotros mismos, en el desarrollo de nuestro entender de la palabra de Dios, nosotros mismos planteamos esas preguntas. Pues de ellos entonces, en alguna manera, estamos hablando, criterios de Dios para juzgar a los paganos. Después de tener más o menos un perfil para identificarlos, entonces decimos que uno de los criterios que Dios va a usar es la ley escrita en sus corazones. A diferencia de los judíos, hermanos, en el tiempo de San Pablo, y recuerden que la iglesia en Roma estaba integrado por creyentes cristianos, pero cuyo origen había sido pagano o gentil. Y otros también formaban la misma iglesia, pero sus antecedentes eran judaicos, eran de religión judía, y se juntaron en la misma iglesia, conformaron la misma iglesia. Entonces, la ley escrita en sus corazones es uno de los criterios que Dios usa para juzgar a aquellos que no conocen esta palabra. Supongamos que hoy viniera el Señor en su segunda venida. Muchos están en diferentes lugares del mundo y de nuestro país que no conocen esta palabra. ¿Basados en qué? ¿O basado en qué los juzgaría Dios? Y estamos diciendo la ley escrita en sus corazones. Ellos, los paganos, en el tiempo de San Pablo y en la actualidad, no tenían la ley positiva. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? La ley positiva, en el contexto que lo estoy usando, es que ellos no tenían la palabra de Dios. Porque el derecho positivo, suelen decir algunos, es lo que ya está escrito. Y los judíos, en ese sentido, sí tenían una ley positiva. ¿Qué significa eso? Que tenían el Antiguo Testamento. Esa ley lo conocían ellos. Los paganos no. Los de otras naciones no. Pero tenían algo escrito en sus corazones. Miren, versículo 14, está el antecedente del 15 donde yo estoy tomando la expresión. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen de Génesis a Malaquías, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y luego el 15, de donde tomamos,
el primer criterio que usa Dios para juzgar a los paganos, mostrando la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? El hermano Juan en la mañana, cuando expone su clase, dice, emocionado, o el otro término, hermano, que lo decimos tú y yo chuecos, aquí hay mucha riqueza. Y sí, hermanos, que casi mejor me bajo y utilizo el pizarrón y voy a empezar a hablar como académico, para que lo entendamos. Pero miren, a ver si no los meto en Honduras. Ellos no tienen ley, los paganos, pero hacen lo que es de acuerdo a la ley. Por lo tanto, son ley en sí mismos. San Pablo, pues ya no te entiendo, hermano, ya me hiciste bolas, le diríamos nosotros ahora. Pero él nos diría, es que tú no conoces todo el Antiguo Testamento, lo has leído superficialmente, entonces métete a los detalles. Miren, hermanos, hay en la filosofía lo que se llama un apartado, una división de la filosofía, le llaman ontología, el estudio del ser. No voy a decir más, pero algunas preguntas ontológicas son, y es aplicable aquí a las expresiones de San Pablo: ¿por qué las cosas, incluyendo la gente, son así? Segunda pregunta: ¿dónde está la ley que hace que las cosas, incluyendo la gente, sean así? ¿Está complicado, hermano Ángel? Algo, ¿verdad? Está complicado, pero ahí están las cosas, incluyéndonos nosotros. Ahora, hablando concretamente de los paganos, ¿por qué, si no conocen la palabra, sí hacen muchas cosas que van de acuerdo a esa ley de la palabra? Es lo que está diciendo San Pablo, hermanos. Y que finalmente esa ley que ellos tienen en su corazón, la pregunta es, ¿quién los hizo ser de esa manera? ¿Y dónde está la ley que los hace ser así? Porque esa ley que está en su corazón, pregunto, ¿quién se los puso allí? Pues Dios. No es el Antiguo Testamento, porque ellos no conocían el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios no los dejó huecos. Puso una norma incipiente en sus corazones de orden y que nosotros llamamos palabra ley, como escuchamos en la escuela dominical, ¿verdad, hermana Jessie? El orden ley. Y en ese orden ley no hay palabra ni es oída su voz. Porque donde hay palabra y sí es oída su voz, en la palabra escrita, pero en el otro no. Pero sin embargo está ahí. Y por eso los grandes teóricos de la filosofía, inclusive los que no solamente son paganos, sino escépticos y ateos, como Paul Sartre, dicen, es que algo hay allí. Como aquel que escribió, yo sé que no hay amor. ¿Qué les parece la expresión, hermanos? Yo sé que no hay amor. Y el compositor agrega, aunque mentiras digo. ¿Se dan cuenta de esa lucha mental, hermanos? Yo sé que no hay amor. ¿Y por qué lo dice? A lo mejor ya lo traicionaron y está totalmente decepcionado. Conclusión: yo sé que no hay amor. Pero agrega, aunque mentiras digo. O como aquel que condenaron por decir que la Tierra no es el centro de la galaxia, sino el Sol.
y lo hicieron retractarse. La Inquisición lo hizo retractarse, pero soltó la palabra para la historia. Sin embargo, se mueve. Y Pulsar, siendo ateo, hermanos. Pero es que algo hay allí. Y le añade Francis Schaeffer, y no está callado. Esa ley, entonces, hermanos, a la pregunta ontológica, ¿dónde está la ley que los hace ser así? ¿Dónde está esa ley? Y nosotros decimos, ¿se acuerdan los que estuvieron en la escuela dominical? Hay una revelación fuera de nosotros, en la palabra escrita. Si no nos revela Dios en la palabra escrita esa riqueza, nosotros seríamos como los demás, hermanos. Venimos por evolución, empezamos en un charquito con agua, algo unicelular. Después de millones de años, dice la evolución, se hizo como una especie de pez. Y las leyes, ustedes saben que las monerías de Darwin, es un libro, ¿no? Dice, ¿cómo es que después de millones de años se convirtió en un pececito? Ya no unicelular, sino de muchas células. Si en la realidad algo está en un lugar después de millones de años, se pudre. Dejemos nosotros una fruta rica, hermanos, que se nos haya olvidado. Algo pasó en la casa así en la semana, ¿verdad? Y me armaron un pleitazo, hermano. No es cierto. Pero entonces pasa el tiempo y se echan a perder. No concuerda con la concreción del orden establecido por Dios. Entonces, San Pablo está diciendo, Dios puso una ley escrita. ¿Significa que la ley que sí está escrita está de más? No. Significa que aquel que no tiene esta ley escrita, Dios le puso otra ley. Y que al vivir sin tener ley, pero sí de acuerdo a lo que va con la naturaleza de la ley, eso que él conoce se convierte en ley para sí mismo. ¿Qué significa, hermanos? Que la ley que Dios le puso, por eso en los diferentes pueblos paganos no se corrompen al 100%. Vamos a encontrar en muchos países, ¿por qué descollaron, hermanos? La arquitectura de Keops, Kefren y Miquerino. ¿Qué les estoy hablando en lenguas? No, son las famosas pirámides de Egipto, sus nombres. ¿Por qué hicieron esas bellezas, hermanos, arqueológicas? Los famosos jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, el Zeus olímpico, porque responden a un orden, se topan con la ley de Dios establecida en su creación, lo que llamamos ley estructural, lo cultivan y florecen todo lo que hay en el mundo. En la actualidad también hay maravillas, hermanos, edificios grandísimos. Nomás no salgamos de la ciudad, hermanos. Cuando uno viene, por ejemplo, de Michoacán, pasa por Santa Fe, hay edificios de negocios que uno, ¡ay, qué fresquecito ha de estar ahí!, ¿no? Pero entonces, hermanos, miren, esos principios, sin estar escrito, pero que Dios puso en el corazón humano, serán criterios de Dios. ¿Tú tenías algún concepto del bien y del mal, fulano de tal? Por ejemplo, Sócrates. Sí, yo sí tenía. ¿Y los obedeciste al 100? Pues no. ¿Pero tenías esos conceptos? Sí. Ese va a ser el criterio con el cual te voy a poner en la balanza. Entonces, fíjense, hermanos, criterios de Dios para juzgar a los paganos, la ley escrita en sus corazones. Por eso, aún entre los no cristianos de aquellos tiempos, paganos totalmente, y en los no cristianos actualmente, incluyendo paganos,
o escépticos que están en las diferentes cátedras y lugares de negocios, etcétera, sí logran diferenciar entre el bien y el mal. Obviamente no con los detalles ni en el sentido exhaustivo que sí tenemos nosotros, como decíamos, y dice creo que en nuestro texto de la escuela dominical, tenemos la gran ventaja o la gran bendición de conocer al Creador. Eso venía en el texto que se leyó en la mañana. Si no lo tuviéramos, hermanos, seríamos igualmente dignos de conmiseración como aquellos que no lo tienen. Por eso, hermanos, diferencian entre el bien y el mal. Tienen dones y talentos. ¿Ustedes creen que nada más tenemos dones y talentos los que somos creyentes en Dios? ¿Y los que no lo son? Ellos también, hermanos. Tanto en la arqueología, tanto en la arquitectura, tanto en la música, tanto en las cuestiones matemáticas, económicas, etcétera. ¿Quiénes han leído, por ejemplo, los diálogos de Platón? Unas obras complicadas, hermanos, sobre origen, unidad y destino, por ejemplo. La ciencia, el arte, la filosofía. No tienen ley positiva, como hemos dicho, no tenían el Antiguo Testamento. Pero dice San Pablo, hacen por naturaleza lo que es de ley, dice el versículo 14, usa textualmente esas expresiones. Aún en la actualidad, hermanos, yo creo que hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, en algún lugar nos dijeron, yo no necesito ir allí, es decir, al templo de nosotros, al templo donde nosotros acudimos. ¿Y por qué no necesito ir? No, porque yo me porto bien. Yo me porto bien y no necesito eso. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que San Pablo dice, se hacen por naturaleza lo que es de ley, sin tener ni conocer esa ley. La ley que sí conocían los judíos. Ahora, hermanos, un segundo criterio que Dios usa para juzgar a los paganos, hemos dicho, la ley escrita en sus corazones. Utilizaremos, hermanos, un segundo criterio que usa Dios y que está en el versículo 15 también, en Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ese fue el primer criterio. Dando testimonio su conciencia, allí tenemos el segundo criterio, el testimonio de la conciencia. Ahora, ¿qué es eso de la conciencia, hermanos? Tienes que autorizar a la conciencia, ¿eh? Qué bueno que te remuerde la conciencia. Son expresiones que usamos, hermanos. ¿Y por qué fulano de tal estuvo llorando dormido? ¿O fulana de tal? Por su conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Dice, junto con la ley, tiene también la conciencia. Y dice que esta conciencia, hermanos, en el versículo que hemos leído, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia acusa o defiende. ¿A partir de qué, hermanos? A partir de esa ley que está escrita en el corazón. Porque todas las culturas tenían, hermanos, y tienen en la actualidad, algunos principios generales a partir del cual
tratan, procuran vivir en orden, vivir bien, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer el mal. Lo tienen. Ahora, eso que tienen allí, junto con esa ley no escrita, está lo que San Pablo llama su neidesis, y que es la que se traduce como conciencia. Su neidesis, conciencia. Ustedes saben que con es una preposición que siempre quiere decir junto a, o la palabra co o con tienen la misma raíz en el español. Coheredero. Dos personas van a recibir una herencia. Entonces, uno respecto a otro es coheredero. ¿Qué te dejó tu papá? Que ya falleció. Pues a mí me dejó, ¿y a ti qué te dejó? Y a mí me dejó esto. Entonces, ambos son coherederos. Juntos reciben una herencia. Eso es conciencia. Ustedes saben que ciencia se traduce como conocimiento. Junto con el conocimiento hay algo en mí que me aprueba o me acusa. Aún los que no conocen la palabra, hermanos, cuando hacen algo que dentro de la sociedad del cual son parte está catalogado como malo, hay algo en su interior que los acusa. Positivamente, cuando obtienen logros de toda índole, particularmente aquellas que podemos denominar que son logros en las virtudes, su conciencia también los aprueba. También los aprueba. Por eso dice la palabra en los versículos leídos, acusándolos o defendiéndolos. Cuando yo estaba preparando este tema, hermanos, inclusive lo tengo aquí por escrito, que la conciencia, y allí nos podría ayudar más nuestro hermano Aarón, ¿cuál es la función de una caja negra en un avión? Dicen que cuando hay un accidente buscan la caja negra, hermanos, porque allí revelará muchas de las cosas que pasó en el avión, inclusive en el momento del accidente. Entonces, la conciencia, si utilizáramos ese término, hermanos, diríamos, es la caja negra que nosotros tenemos en nuestro interior. Eso inclusive lo tengo aquí entre paréntesis, hermanos. Y Dios nos va a encontrar nuestra caja negra. No, que no. Ahí está la conciencia. Y esos dos los utiliza nuestro Dios para juzgar a los paganos. Porque allí mismo, hermanos, dice, en el día, así termina el 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y todos los creyentes, pues más fácil, aquí está la palabra. Pero nosotros, señores, nosotros no conocimos esa palabra, pero la ley que les escribí aquí, ¿qué? Y además la caja negra, es decir, la conciencia. Criterio de Dios para juzgar a los paganos. Entonces, hermanos, podemos concluir diciendo lo siguiente. Además, para los judíos en tiempos de San Pablo y para los cristianos de este siglo XXI, nosotros tenemos la gran bendición de las Sagradas Escrituras, hermanos. Pero los que no lo tienen, los que hasta el momento no han escuchado la palabra, si hoy Jesús viniera por segunda vez, no se van a escapar, porque Dios sí les dejó elementos
a partir del cual Él hará el juicio. La ley que escribió en sus corazones y que, como dijimos en la exposición, responde a una de las famosas preguntas de ontología. ¿Dónde está la ley que las cosas que hace o que explica por qué las cosas son así, incluyendo al ser humano? ¿Por qué, si no conoce la palabra, por qué se conduce como si conociera la palabra? No en todo, pero sí en muchos aspectos. ¿Cómo contestamos nosotros? Porque Dios ubica esas leyes que son distintas a la palabra escrita, pero no dejan ser del Señor, no dejan de ser del Señor. Entonces, hermanos, nadie, si Cristo viniera hoy, podría aducir, argumentar ignorancia ante el juicio de Dios, porque para el que no escucha la palabra, Dios tiene elementos que se constituyen en criterio para su juicio, y respecto a su pueblo, hermanos, está la palabra escrita, donde sabemos Él reveló su voluntad, y estas se escribieron para que tengáis vida eterna, dijo nuestro Señor. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque estas verdades se lo ocultaste a los grandes, como dijo Jesús, y se los revelaste a los pequeños. Obviamente no se refería a diferencias de edad, sino a aquellos que son soberbios y por sí mismos se consideran grandes, y aquellos que, siendo grandes en alguna medida en la economía o en el intelecto, ante ti siempre se han considerado y se confiesan como pobres en espíritu, es decir, siempre con una disposición y sujeción a tu santa voluntad revelada en las Sagradas Escrituras y también en la creación, donde, como David escribiera, no hay palabra ni es oída su voz, pero cuenta tu gloria. Gracias porque estás con nosotros, gracias por lo que nos revelas, que a la luz de todo esto que nos das, por tu bondad, Señor, vivamos cada día para tu honra y gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.